Y bueno, entonces venimos a presentarles los avances en el conocimiento de parásitos de peces y en los eslasmobranquios del área de conservación de Guanacaste en el proyecto Biomar ACG. Nosotros comenzamos hace 2 años, tenemos ya 2 años con y llevamos alrededor de 4 giras y en esas 4 giras tenemos estos siguientes resultados. Bueno, inicialmente queríamos hablarles un poco como qué entendemos sobre parásitos. Y un parásito es un individuo que tiene una relación simbiótica donde éste vive dentro o en el exterior de otro organismo, el cual vive a expensas de sin embargo no termina con la muerte del hospedero. Y en cuanto a parasitismo en especies de mar, encontramos algunos grupos estudiados en parasitología que serían los protozoos, los artrópodos y los helmintos, que son los que se encuentran mayoritariamente. El siguiente, por favor. Algunos de los helmintos que se encuentran serían como los grupos de gusanos planos que les dicen, que son los monogenios, los cestos, también tenemos los nematos y los acantocéfalos. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que ya varios hablaron de la expedición en los años 1930, entonces no me voy a extender mucho en eso. Y lo que se encontró en Costa Rica fueron alrededor de 14 especies desde la expedición hasta el 2021 dentro de lo que sería la zona de el área de conservación Guanacaste. El siguiente, por favor. Algunos de estos serían de acá, que lo volvimos a encontrar, y el Acanthobotryum franus y el Inviorum, que también lo volvimos a encontrar en la raya que mencionaba Arturo. Bueno, en cuanto a cómo los estamos estudiando, comenzamos con el individuo, el hospedero, tomamos las medidas de especie, la identificación claramente, medidas de peso y el tamaño del mismo, así como el sexado. Luego, lo que… Alicia, pero ahí nada más voy a interrumpir para darle las gracias infinitas a Arturo, porque Arturo ha sido nuestro, bueno, además de que nos ha ayudado a conseguir los especímenes, ¿verdad? Y todo, también, bueno, nosotros podemos decir que eso es un pez, ¿verdad? Pero no podemos saber, ¿verdad?, qué es, entonces siempre es como la conexión con Arturo para poder saber, ¿verdad?, qué es lo que estamos viendo, a quién estamos muestreando. Entonces, igual, y además que nos ha invitado a las giras y todo, ¿verdad?, para conseguir de muchas maneras estos especímenes. Sí. Se ha encargado de la logística. Bueno, estos especímenes lo que hacemos es retirarles todo lo que es el tracto digestivo, además de las branquias, y a lo que es el tracto digestivo y branquias le realizamos lavados para obtener como una sopita de contenido, digamos. Y también se procede a hacer como filetes del pez para observar si hay algunos quistes de algunos otros parásitos. Luego de esto lo separamos por morfotipos para luego en el laboratorio generar la identificación de cada uno, porque como ustedes saben, cuando trabajamos con organismos microscópicos más pequeños es demasiado complicado hacerlo en campo de una vez. Entonces por morfotipos luego se genera el montaje y tinción y preparación para realizar la microscopía y luego se complementa con trabajo molecular para determinar la identidad de la especie mediante taxonomía integrativa. Bueno, estos fueron algunos de los que encontramos en estas giras, que al principio parece como un pedacito de grasa dentro de la cavidad abdominal de la raya, y resultaba que era un parásito en el minto. Siguiente, por favor. Y era una nueva especie que no había sido descrita. Entonces aquí es una de las colaboraciones con Arturo de las descripciones de las especies de la raya en la raya en la Urotrigon, y la especie es Anaporutum munde. Sí, ya apareció también en Arcine,
probablemente estén en varias. Siguiente. Bueno, aquí es un poco más como ver el dibujo de la misma y se determinó que era una especie distinta a las que se habían encontrado anteriormente por la parte, nombre de la, Sí, de la allí estructura. hay varias características, ¿verdad? Pero bueno, consistentemente entre los especímenes que se encontraron, ¿verdad? Tienen diferencias en la forma en que se distribuyen los testículos y la forma, perdón, y el sitio hacia donde llega el gonoporo, que son características que en esos tematos es importante. Entonces, con lo que hay descrito, pues era diferente. Después hizo el análisis molecular y resultó entonces también ser algo nuevo. Siguiente, por favor. Bueno, también la parte de microscopía que es muy importante para estos tipos de organismos, que al observar distintas estructuras, al menos en esta especie no se había descrito esta estructura de acá que está sobre la ventosa, una de las ventosas, y también algunas protuberancias en la misma especie que ayudan con la identificación. Y bueno, se hace también en la parte, bueno, con la colaboración de Alicia Rojas, también en el laboratorio de mitología. En microbiología también se hicieron los análisis moleculares y filogenéticos para encontrar las posiciones relativas de estos nuevos parásitos. Y también todo esto gracias a la colaboración con Mario Santoro y con los investigadores de la Estación Zoológica Anton Dorn, que han estado, ¿verdad?, muy de la mano con nosotros en las giras y en el procesamiento ya ulterior de las muestras, sobre todo esta parte de la microscopía, ¿verdad?, y análisis moleculares que son un poquillo complicados y caros, ¿verdad? Entonces ahí nos han ayudado mucho con eso. Siguiente, por favor. Bueno, en este también sospechábamos que era un pedazo del corazón que se había cortado, pero resultaba que era una nueva especie también, una nueva descripción, por favor, un tremátodo en este caso, que se encontró en el corazón de Alopias y se describió la especie, bueno, pues sí, el nombre. Bueno, Mario es muy aficionado es un gran fan del cantante, ¿verdad?, David Bowie, y dedicó esta especie a David Bowie. El siguiente. Bueno, aquí ya se puede ver como un poquito mejor lo que estábamos hablando, las protuberancias, y esta especie se diferenció de otras que ya eran conocidas por estas estructuras que se pueden observar acá, que las que están más cercanamente no lo poseen. Ok, esta la encontramos en Cynodos situliceps. También otro que no sabíamos, que parecía un pedazo de algún órgano, porque sucede que cuando uno está abriéndolo puede que ser la tijera se le fue y uno dice, ok, es un pedazo de algo, pero resulta que no, que es un helminto. Y bueno, el nombre Anantrum gallopintoi es una especie nueva. La siguiente, por ahora. La siguiente. Creo que también una parte importante de estas es que para casi todos los elementos parásitos que se han descrito y para Costa Rica casi no hay nada de microscopía electrónica, de detalles ultraestructurales, y estos también son como de los primeros aportes también de esas estructuras para futuros colectas en donde se van a encontrar las especies y podemos compararlas, ¿verdad?, con base en esas características más detalladas que no estaban disponibles para estos grupos. Bueno, y esto fue de los estudios que se realizaron con alopias pelágicos, y en esta especie de tiburón, la verdad sí encontramos bastantes, se encontraron alrededor de 24 especies en un total de 32 individuos que se estudiaron, y normalmente la mayoría se encontraban en el intestino, había una gran población en el intestino, y igual se describieron algunas especies que todavía no se están seguros de cuál es. Sí, bueno, nosotros tenemos una presa de cosas por analizar, ¿verdad?, muchísimas,
Pero sin embargo, la razón es porque muchos estuvimos concentrados, ¿verdad? Sobre todo bueno, también con Mario, ¿verdad? Y Flavia y todos allá en el Alto Endor también, contando, analizando datos de estas especies aparecidas en alopias. No todos los alopias eran cercanos al área de conservación, sino que en varias partes del Pacífico, ¿verdad? Y eso fue una colaboración también con Bernal Pacheco de Incopesca, que ellos tenían como algún programa de monitoreo de ese tiburón con los pescadores, entonces nos guardaban las branquias con los datos. Casi todos tenían datos, no todos tenían datos, lastimosamente, pero bueno. Y después entonces hicimos, fue unos días de mucho cansancio porque estaba Mario que llegaba a las 8 y nos íbamos hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Casi ni almorzaba. Bueno, yo sí almorzaba, Mario no almorzaba. Y era visitar, ¿verdad? Uno tras otro y cada tiburón toma mucho tiempo, ¿verdad? De visitarlo Sí. y juntar, recoger todo el contenido, las branquias, todo, estudiar todos los órganos. Entonces ya por dicha, digamos, se acabó esa fase y ya era ver los datos, y ese es un ejemplo de la importancia también de analizar parásitos en depredadores top en el ecosistema, porque una de las cosas muy interesantes, ¿verdad? Es ver esta diversidad grande de parásitos que hay. Muchos de los parásitos del intestino, ¿verdad? Que son cestos, en los lamobranquios predominan los cestos en el intestino. Nos indican, ¿verdad?, también de la diversidad de presas de las que se están alimentando, porque la forma de adquirirlos realmente es a través de alimentarse de calamares, peces, ¿verdad?, que se alimenta esta especie, que pueden contener las fases intermedias. Y entonces eso nos dice, ¿verdad?, que hay una diversidad grande de presas que están ellos utilizando. Y al analizarlos en varias profundidades, en varios sitios de muestreo, también de la estabilidad, ¿verdad?, de esos ecosistemas en cuanto a la disponibilidad de presas para esta especie en específico. Además de que si esto queda aquí, ¿verdad?, ya en futuros estudios que vuelvan a intentar encontrar, podríamos ver cambios, ¿verdad?, de esa diversidad, y se puede usar como monitoreos, ¿verdad?, como una forma de monitorear cambios en esa diversidad. Exactamente, como mencionaba anteriormente, con los nematodos es difícil realizar una identificación a partir de estadios iniciales. Normalmente se realizan con estadios ya adultos que en su mayoría están en los depredadores top, como mencionaba Alberto. Y en este tiburón alopias fue muy interesante porque, bueno, hay unos grupos de cestos litobotridios que fueron bastante variables morfológicamente, que después resultaron también genéticamente variables, que pueden corresponder a varias especies nuevas que están por ser analizadas en más detalle para describirlas. Y eran bastante abundantes, ¿verdad? Por ejemplo, a veces de algunas de las especies teníamos conteos de 4.000, 5.000 individuos de una sola especie en un solo tiburón, ¿verdad? En el total de esos 32, ¿verdad?, se llegaron a contar hasta 71, como cerca de 71.000, creo, ¿verdad, Mario? De 75.000 individuos parásitos, digamos, dentro en todo el tiburón. Entonces llegan a ser bastante abundantes. Si vos ves al tiburón y parece como que no tiene, ahí tienen, muchas eran hembras con las crías perfectamente desarrolladas y todo, no parecía tener algún efecto patogénico, ¿okay? Entonces esto que a veces llamamos parásito, que es algo que causa daño, ¿verdad?, ya nos quita un poco esa idea, ¿verdad? Es posible que muchos de estos son parte de ese mismo bioma y probablemente tengan roles, ¿verdad?, que no sean necesariamente algo patogénico para el tiburón. No todo, ¿verdad? Algunos sí era claro, ¿verdad?, donde habían daños específicos en estómago, en intestino, pero la gran mayoría estaban allí, ¿verdad?, parecía convivir, formar parte de ese bioma intestinal, por ejemplo. Sí. Y bueno, de hecho, de este género, el Leptobotrion, se encontraron varias distintas, y si podemos poner el siguiente. De hecho, en este género hay un ejemplo de una especie que sí causaba daño en el tejido interno del órgano del individuo, del tiburón. Este sí causaba daño. Sin embargo, en otros en el que no se encontraba esta especie, el órgano estaba perfectamente sano, digamos, no había ningún daño en el órgano. Sí,
con cabeza, no sé ni de qué decirle, pero se metía, ¿verdad?, en estos huequitos que están aquí. Aquí se ve como una bien clara, una úlcera que parece como calcificado, como un granuloma, totalmente embebida el Scolex, ¿verdad?, y con una reacción bastante importante alrededor. Y mucho en los bordes, ¿verdad?, de la válvula espiral. Que ahí tenemos cortes histológicos y como también material como para hablar un poco más sobre los efectos de esa especie en particular, ¿verdad? Y este es más bien un Trypanorhynca, que es un grupo de cestos que son muy bonitos, tienen unos tentáculos que los sacan ahí con un montón de espinas. Y cuando se encontraban presentes, en verdad, muchas veces encontrábamos estas lesiones muy, muy importantes también. Esos siempre estaban en el estómago. Bueno, esto es una comparación de la densidad de parásitos según el sexo del animal, bueno, del tiburón, y normalmente la densidad era mayor en las hembras. Además de que se encontró una relación positiva con el tamaño del individuo con respecto a la diversidad de sus parásitos. Sí, eso es interesante, ¿verdad? Hay estudios con estos alopias en donde se ha planteado que las hembras, ¿verdad?, en la época reproductiva suelen buscar más diversidad de presas, y estos estudios de parásitos apoyan eso, ¿verdad?, porque se encuentra entonces menos dominancia de especies en las hembras, pero sí, en las hembras, lo que nos indica mayor diversidad de presas, y muchas de las hembras que tuvimos acceso eran hembras en etapa reproductiva. Entonces eso también apoya a esa hipótesis, ¿verdad?, de otras observaciones que hay sobre esta especie. Bueno, estos son algunos de los que encontramos en los peces acá en la región de Santa Elena. Encontramos un Cymothorax iwan, un pargo colorado. También encontramos solo en el colorado realmente, en los otros pargos no encontramos nada ni en contenido digestivo ni en lo que es el músculo. También se encontraron monogenios, este es todo lindo, en Caranx caballos y Caranx caninus. También encontramos este hematófago en las branquias del piloto, del que le dicen piloto. Esto es bonito, la verdad. Yo lo eché a perder un poco cuando lo metí en alcohol. También encontramos estos copépodos en Escombromosus sierra, en las branquias de en Ablenes ians. También encontramos otro copépodo, bueno, aquí ahorita está la foto, pero es bastante curioso, la verdad. Y bueno, el Anantron gallopintoi, la especie nueva. Y en Kyphosus elegans encontramos este filisoma que todavía está por identificar. Luego en Urotrigon munda ya hablamos de la especie que encontramos. También se encontraron copépodos en otras especies de rayas. En Narcine se encontraron la especie descrita. También un cesto que todavía está sin identificar, al igual que un monogenio. Y este es Tylocephalum, que se encontró en Rhinoptera stendagneri. Sí. Igual que el pseudo peruanocotile, que se ven muy bonitos y que, bueno, todas esas son cosas pendientes, ¿verdad?, que tenemos ahí para seguir analizando, ¿verdad? Como decíamos al principio, el proceso es un poco lento, se montan, uno no quiere como arruinar un espécimen, ¿verdad? A veces solo sale uno y hay que decidir, ¿verdad? Bueno, ¿qué le hacemos? ¿Mejor el molecular o lo montamos y teñimos bien para ver si podemos identificarlo morfológicamente? Entonces, hay como que sentarse a analizar esos casos por aparte. Yo creo que ese es un video. Pero está en PDF. De la canto. No, es que está en PDF, sí. Bueno, entonces, en lo poco que llevamos, en las 4 giras que llevan, hemos encontrado 3 especies nuevas ya descritas con secuencias.
genómicas, y después tenemos 5 posibles especies por describir que aún no se han identificado, además de que también se registró el primer estudio de la comunidad parasitaria completo en alopias y el estudio de la comunidad parasitaria en pelágicos, que sugiere una red trófica estable en el trópico del Pacífico Este. Además de que, como mencionaba Alberto, el uso de comunidades parasitarias de mintos como bioindicadores del estado de la red trófica, dado que si están desarrollados en los depredadores top, significa que aquellos estadios anteriores se están desarrollando en los otros peces de los cuales se alimenta estos otras especies, para que puedan llegar a su estadio final. Y esto sería que al menos hemos podido agregar 29 especies a las 14 descritas desde el año 1937 hasta el 2021 en estas pocas giras, y bueno, esperamos seguir encontrando más. Sí. Entonces, No sé si Mario quisiera agregar algo. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias a mucha gente. Ahí falta un montón de gente, supongo también, ¿verdad? Sí, muchas gracias a doña Yelva y a don Gilbert, que siempre están ahí. Y a don Gilbert por tomar fotos, que le queda muy bonita siempre. Y bueno, Eugenio, está muy lindo. Al equipo en la estación Anton Dorn, que se encuentran hoy presentes, Flavia y Mario. Y bueno, a los pescadores que nos han ayudado a conseguir las muestras, como les contaba, al principio era muy difícil. Si Arturo dice que él es muy chapa para hablar con la gente, yo soy como 2 veces más, y bueno, no hacíamos ni ¿verdad? El peor par del mundo para poder ir a hablar con los pescadores y que confiaran en uno para darle pescados. Sí. Entonces fue muy complicado al principio. También como que se ponen un poco reacios al uno mencionar parásitos, porque si se encuentran parásitos en una especie comercial, piensan que van a tener problemas. Entonces es un poco difícil conectar con las personas en ese sentido. Y comprarlos ya cuando los traen eviscerados. Nosotros necesitamos las vísceras. Entonces también era un poco complicado levantarse temprano, ir a comprarlo, porque ya viene sin vísceras. Entonces no nos funcionaba esa metodología. Y todo el mundo le promete a uno, ¿verdad? Sí, mañana fijo le vamos a tener un montón exclusivamente para ustedes. Mentiras, bueno, entonces ha sido difícil. Bueno, hay que hacer un proceso más amplio con los pescadores, más bien contarles de los proyectos y las cosas. Bueno, de los pagos, por ejemplo, revisamos como 30. En los músculos de ninguno salió ninguna nematoparásito, por ejemplo. Son buenas noticias, ¿verdad? Parece que es un sitio más bien saludable para ellos y todo. Quisiéramos contarles para que nos den peces, ¿verdad? En las siguientes giras. Bueno, muchas gracias. Bueno.